Bueno, en esta maravillosa Feria Internacional del Libro, en la 30 edición, no me canso de decir la capacidad y la oportunidad de poder caminar y de ver autores con los que te acostaste una noche antes, o unas semanas antes, o un mes antes en el buen sentido. Que dices, es increíble que me encuentre a gente como Santiago Roncagliolo, que me encuentro a Javier Velasco, que vas caminando y dices, bueno, está Vargas Llosa, Juan Luis Cebrián, y bueno, uno sin duda, de los que no puede dar también 20 pasos sin que lo acechen, es Carlos Ruiz Zafón. Carlos, gracias de verdad por estar aquí en los micrófonos de W Radio. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros. Oye, también Ir caminando y comprobando, como te dices, que los autores caminan y tienen piernas. Normalmente no mucha gente lo sabe, ¿no? Unos mejores que otras, pero bueno. Oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las ferias? ¿Te gustan las ferias del libro? ¿Te parecen complicadas, pesadas? ¿Sí, te gustan? A ver, lo que me gusta es que son una gran celebración de los libros, y lo que me gusta y me anima y me parece que es una maravilla es ver a tanta gente interesada por los libros, y cuando se abren las puertas al público y la gente que entra con entusiasmo a descubrir libros, yo creo que eso es una maravilla. Las grandes muchedumbres, yo tengo que confesar que a veces me amedrentan, ¿no? Y cuando veo tanta gente y estos montajes tan grandes, pues me da cierta presión, pero a ver, es bonito ver, ¿no?, tantos libros y tanta gente celebrándolos. Yo creo que es una gran fiesta del libro y por lo tanto bienvenidas sean y larga vida a las ferias de los libros. Te encuentras muchos fans, pero la pregunta sería, ¿tú le faneas a alguien? Sé que a Stephen King sí. Stephen King, yo siempre fui fan de niño y siempre he sido más fan incondicional, rendido desde que era un niño, y luego he sido fan pues de otras personas. ¿Pero te lo has encontrado? A Stephen King todavía no. Digamos que yo tenía una lista de personas de las que yo era fan desde que era niño y he podido conocerlas a todas. El único que me falta es Stephen King, que se me ha escurrido hasta el momento, y confío algún día poder cerrar la lista. Pero se puede sustituir por eso que escribió de ti, ¿no? Sí, no, él ha sido extraordinariamente amable escribiendo aquella pieza, y luego a lo largo de los años muchas veces haciendo comentarios, ofreciendo comentarios muy generosos, recomendando mi obra, con lo cual yo se lo agradezco profundamente, porque además tiene un significado sentimental para mí, ¿no? Una escritora a quien yo he admirado tanto desde que era niño, que además tenga la amabilidad de acordarse de mí de vez en cuando y de recomendarme por ahí, pues algo que le agradezco infinitamente, y me haría ilusión conocerle personalmente. Es el que me falta en la lista. ¿Quiénes más están en esa lista? En esta lista han habido muchas personas. El último que tenía, que era alguien a quien yo admiraba muchísimo, que era el compositor norteamericano John Williams. Wow. Pues tuve la oportunidad de conocerle, un hombre extraordinariamente amable, un gran genio, yo creo el compositor vivo, el mejor y mayor compositor vivo de nuestro tiempo, y bueno, fue un privilegio, y realmente el hombre fue muy amable. Me regaló la primera página de la partitura de Star Wars. Estuve en la grabación de la música de Star Wars en Sony Studios el año pasado. Realmente me lo pasé bomba, volví a ser un niño de 12 años, no como un niño, literalmente lo pasé, y sentado justo detrás de él, ¿no?, en el podium de la orquesta y en el estudio de grabación, y pasé, bueno, ahí mucho tiempo. Y luego él tuvo el gran detalle de regalarme la primera página de la partitura orquestal de Star Wars, que la tengo enmarcada, y cada vez que paso por delante hago una referencia, ¿no?, como si fuera un ídolo, como si fuera un objeto, y para mí es una maravilla. ¿Te pusiste nervioso? Más que ponerme nervioso, me quedé un poco sin palabras. No sabía muy bien qué decirle, porque era alguien a quien yo tenía tal admiración desde que era un niño, que cuando de pronto lo encuentras no sabes cómo transmitirle pues la importancia de lo que él ha hecho, la que tiene para ti, y te quedas un poco y te encuentras pues una persona pues que era un señor, ya es mayor, amable, y pues que se te queda mirando y te saluda y no sé qué y tal, y te quedas un poco así y piensas, este señor va a pensar que soy tonto porque no sé qué decirle, pero yo creo, y tengo la impresión que está acostumbrado a este efecto, ¿no?, de gente que, maestro, ¿no?, te lo quedas mirando así. Que es maravilloso que tú hables de eso, porque por lo menos veo que tienes el filtro de tus fans también en tus ojos. O sea, seguramente te encuentras con muchos que se ponen en el mismo lugar, que dicen... Yo creo que sucede a veces cuando una persona ha creado algo que es muy importante para los demás, pues claro, en el momento que tú conoces a esa persona, te la encuentras en persona, pues a veces no sabes transmitir algo que para ti es uno acumulativo de años.
y también ves un poco que la persona que tienes al otro lado pues tampoco sabe que entiende cuál es ese dilema, y que la persona dice, esté usted tranquilo, que yo soy un ser humano igualmente, ¿no? Y pues me alegro que mi trabajo, que lo que yo he hecho, pues para usted lo haya disfrutado, pero relájese, tranquilo, pero es normal, ¿no? Uno tiene y a mí me sucedió con John Williams, porque para mí era, vamos, una persona que he admirado profundamente y que sigo admirando, ¿no? También eres hablando en esta tratando de escarbar la mente, Carlos Ruiz Zafón, traes un hermoso dragón en tu... Llevo en la pasión, hermoso y voluminoso en este caso. Este es bastante grande. Eres fan de los dragones. Yo siempre los coleccionas. Yo los colecciono desde hace mucho tiempo, y yo soy de Barcelona, y en Barcelona de niño ya la iconografía del dragón está muy presente por la ciudad, en las fachadas, en todas partes, y quizá por eso yo me acostumbré, y ya de muy niño desarrollé una empatía con el dragón, y no con la figura del San Jorge, que siempre le estaba tocando las narices con la lanza, y entonces mi simpatía siempre estaba por el dragón. Me gustaban los dragones y empecé a coleccionarlos, y desde entonces vengo coleccionándolos. Mucha gente sabe que me gustan, que los colecciono, y entonces me regalan dragones. Mira, estábamos hablando y encontré un dragón y me lo regalan, con lo cual la última vez que los conté, que creo fue el año 2008, tenía más de 400. Desde entonces he recopilado, he adoptado, como digo yo, muchísimos dragones más, con lo cual a día de hoy no sé cuántos tengo. ¿En dónde los tienes? Están repartidos por casas, por el despacho, por todas partes. Hay muchos tipos, hay figuras, hay algunos que son como un pin que lleva en la solapa, siempre llevo uno por lo menos. Hay de todo, hay algunos enormes que me han causado problemas en vuelos de avión, porque los adopté en algún momento y los tenía que meter en el avión, y entonces pues tuve que camelarme a la tripulación para que me dejaran entrar con un dragón inmenso que ocupaba 2 asientos de la aerolínea, y en fin, he tenido anécdotas curiosas. ¿Qué perfil eras de niño? ¿Eras de los que sentaba hasta adelante, los que sentaba hasta atrás, aplicado, no aplicado, difícil con las tareas, de los que buleaba, de los que no buleaba, de los del grupo? ¿Cómo eras, Carlos? No buleaba, yo era un niño, supongo que a ojos de mis maestros y de los adultos, extraño y extravagante, nadie me entendía muy bien. Yo en el colegio me aburría mucho y estaba siempre en las nubes. A mí el colegio me resultaba muy poco estimulante. Hacía las cosas, no tenía problemas, pero no. Y entonces yo siempre estaba pues interesado en muchas otras cosas. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el cine, me interesaban muchísimas cosas, y entonces yo decidí aprender por mi cuenta, aprendía más rápido y estaba siempre un poco en las nubes. Y entonces mis maestros me veían como una especie de criatura extraña y que no sabían muy bien cómo manejar. La mayoría eran pacientes conmigo, y nada, pues yo existía sobre todo en mi propia cabeza, y pues escribía montones de cosas, montaba otras obras de teatro, estaba siempre haciendo cosas. Sí, ¿siempre escribiste? Siempre escribí. Yo de niño siempre inventé historias, siempre conté historias, era algo que me fascinaba. Para mí era casi como la magia, el hecho de que tú pudieras tomar papel y tinta, y que con marcas de papel el papel en la tinta pudieras crear universos y personajes y aventuras. Para mí era algo que era como la magia, era fascinante y me interesaba en todos los medios. ¿Por qué si empezaste en papel y lápiz, como todos empezamos, no le seguiste? Ahora es indispensable una pantalla para ti. No, bueno, yo me acostumbré ya hace muchos años a escribir con el ordenador, porque creo que el tratamiento de un programa de tratamiento de textos de algún modo establece un paralelo a cómo funciona la mente. El hecho de que cuando tú estás escribiendo nada es definitivo, constantemente estás cambiando, corrigiendo, reescribiendo, reordenando, rehaciendo y refinando lo que haces. Y en ese sentido resulta mucho más práctico para mí, sobre todo porque yo reescribo mucho, reescribo todo hasta la saciedad mientras escribo, no es que haga un primer boceto y luego lo corrija, no, cada frase, cada momento, cada giro está reescrito 100.000 veces. Me resulta mucho más cómodo y más práctico hacer eso dentro de un ordenador, en el cual pues no dejo un rastro de 1000 toneladas de papeles a mis pies. Luego no te arrepientes de haber borrado una idea que decías, ay, era buena.
Lo hay, muchas veces acabas sacrificando y cortando muchas cosas, tirando mucho material que en sí, por sí mismo es bueno, que te gusta mucho, pero quizás que te parece que es frívolo en sí mismo, porque a veces haces cosas que cuando las analizas dices, esto parece que lo haya hecho para demostrar lo listo que soy, o para presumir, o para jugar, y dices, no, este material, que por sí mismo pues te gusta mucho, no es honesto con el conjunto de la obra en el que estás intentando crear. Y por ese motivo hay muchas cosas que las acabo cortando, que las tiro, y para evitar la tentación porque normalmente es material que me gusta y es material vistoso, digamos, un material que llama la atención, para no tener la tentación de volverlo a incluir diciendo, hombre, esto es una pena que lo tiremos, ¿no? Esto, con el esfuerzo que me ha costado, ¿no? Y ahora lo voy a tirar, pues lo que hago es lo borro. Entonces, para esto es bueno no dejar mucho rastro de papel. Yo normalmente genero, cuando escribo un libro, pues el triple de material del que hay en el libro, tanto en papeles, en notas, en anotaciones, en esquemas, en montones de elementos, y también infinidad de carpetas en el ordenador. Es lo que te iba a preguntar, ¿pero eres una persona ordenada o eres de las personas que ves su computadora y dices, es increíble, o sea, tiene por aquí carpetas, por acá imágenes, por acá videos que bajó, tal, o lo tienes ordenado? Soy muy ordenado. Muy ordenado. Soy muy ordenado. ¿Sabes dónde está cada cosa? Sí, dónde está todo. Soy así. No, hay quien tiene un caos, y yo sé dónde está todo, y tengo, por ejemplo, pues tengo miles y miles y miles de libros, sé dónde está cada uno de ellos, tengo mi propio sistema para archivarlos. ¿Cómo los archivas? Los archivo por conceptos. Entonces nadie encuentra las cosas en mi casa, solo yo. Tengo también, por ejemplo, miles y miles de CDs. A mí me gusta mucho la música y tengo muchísimos CDs. Y los tengo ordenados de tal modo que sé dónde está cada uno de ellos. Y tengo, pues, no sé, decenas de miles, pero sé dónde está cada uno de ellos porque me he creado mi propia lógica. Por conceptos. Por conceptos. En el caso de CDs, por ejemplo, empiezas por géneros, pues donde la música clásica está en un sitio, el jazz está en un sitio. O sea, ¿podría estar Stephen King en varios conceptos? ¿O sería uno solo? Stephen King suele estar todo junto, excepto con algunos libros. Por ejemplo, Stephen King tiene un gran libro que es un libro sobre el oficio, sobre la práctica de la escritura, y que es un libro de no ficción. Y Stephen King ha publicado a veces obras de no ficción. Esos libros no están con sus novelas, están en otro sitio. Sus novelas están más o menos juntas, pero determinadas novelas están más agrupadas que otras. Normalmente, si hay un autor que me gusta mucho, evidentemente está todo junto, pero por ejemplo, gran parte de lo que yo leo no es ficción, son libros de no ficción, son libros de historia, son libros sobre arte, sobre ciencia, sobre muchos temas, y gran parte de mi biblioteca la forman pues libros de referencia, de historia, de lo que sea, y en esos casos pues no los agrupo tanto en función de los autores, aunque hay algunos autores, pueden haber historiadores pues de los que tengan muchos libros, pero normalmente pues agrupo por temas o por determinadas cosas, a veces por cosas que estoy leyendo, por temas que estoy leyendo en ese momento, por temas a los que sé que voy a volver a buscar referencias o no, depende, ¿no? Uno va estableciendo su propio sistema porque tienes que ordenar, de lo contrario nunca encontrarías nada. Yo acumulo miles de libros, miles de CDs. ¿Y miles de películas también? También lo que... ¿O no tanto? También, antes lo que pasa es que tenía muchas más. Ahora, digamos, el mundo del streaming, el mundo de la virtualidad digital ha hecho que no sea necesario almacenarlas, muchas de estas, porque de alguna manera las tienes, digamos, disponibles en el momento en que tú quieres, pero están perdidas, ¿no?, en una de las múltiples nubes que nos rodean. Entonces, en este sentido, no tengo, había durante muchos años, acumulaba y tenía muchos pues, Blu-rays, sí, claro, o DVDs o lo que fuera, y a día de hoy la verdad es que hace años ya que no. Tengo algunos que me regalan, ¿no? Hay gente que me regala, oye, mire, acabo de hacer esto, te regalo mi nueva película, lo que sea, pero como consumidor, digamos, en este sentido es la única cosa, porque los libros sí que me gusta tenerlos, la música me gusta tenerla físicamente, pero con el cine y la televisión la verdad es que hay tanto disponible en plataformas digitales hoy en día que si tengo que recortar por algún sitio, no, y dejar algo en la nube, dejo de ser la nube. Eres un lector voraz, por ahí leía que tratas de leer un libro a la semana, por lo menos ahí, de traerlo y de leerlo.
pero también cuando estás escribiendo, cuando estás pegado a la computadora, también te das el tiempo de leer, o sea, nunca dejas ese hábito. Siempre estoy leyendo, lo que cuando estoy trabajando en algo el nivel de concentración es diferente y la cabeza está en un modo diferente. Entonces, si estoy trabajando en un libro, a lo mejor pueden pasar semanas en las cuales no lea nada, porque estoy trabajando, sobre todo a medida que avanza. Normalmente, a medida que estás más involucrado en el libro, llega un momento en que tu propio horario, mi propia rutina de trabajo ocupa casi todo el día. No hago otra cosa. Todo lo que hago es estar pensando, escribiendo, estar trabajando en el libro. Cuando llega esa fase normalmente no puedo, realmente pues no tengo tiempo libre para dedicarlo a leer. Leo mucho más cuando no estoy escribiendo. Cuando estoy escribiendo también leo, pero leo un poco a un ritmo más irregular. A lo mejor me devoro un libro en 3 días o en 2 días y a lo mejor luego pasan 2 semanas en las cuales no leo una página porque estoy solo pensando en aquello en lo que estoy trabajando. Depende. Digamos, cuando estás trabajando afecta mucho el ritmo de lectura y de todo lo que haces. De hecho, pasan semanas enteras que lo único que haces es trabajar y que no sales ni te asomas al mundo real a comprar una botella de agua, ¿no? Es 16 años después te tomó, yo espero que vivas 100 años, querido Carlos Ruiz Zafón, pero te tomó, es improbable. Aunque... te tomó una quinta parte de tu vida este proyecto. ¿Qué sientes 16 años después? ¿Ansiedad, felicidad, 100 kilos menos? ¿Cuál fue tu sentir cuando pusiste ese punto final? La verdad es que fue una sensación de satisfacción del trabajo hecho. Para mí este era un proyecto que me ocupó, como bien dices, pues una parte sustancial de mi vida. Yo llevaba muchos años trabajando en estos libros y era un proyecto que quería ver completo y que quería ver completo exactamente del modo en que no quería sencillamente terminarlo porque sí, quería que fuera lo que yo siempre había soñado que fuera y me tomó el tiempo que me tomó llegar a este punto. En el momento en que llegué, para mí fue una sensación de paz, de tranquilidad, de decir, bueno, todo este esfuerzo finalmente cristalizó en aquello que yo quería construir y fue una sensación de eso, del trabajo hecho, de satisfacción por el trabajo hecho, de haber cumplido un objetivo que yo me había propuesto y de gran tranquilidad. No me produjo ni ansiedad ni tampoco la melancolía de decir, bueno, voy a abandonar este mundo, no, porque el mundo, a mí al menos particularmente, no me abandona, los personajes no me abandonan, se quedan conmigo, se quedan allí y por lo tanto pues es una etapa de mi vida, es una etapa profesional, es un proyecto y que queda felizmente concluido, ¿no? ¿Lo celebraste? ¿Abriste una botella? No. ¿Cenaste rico? A ver, es que el proceso no es que se acabe un día que dices, este es el momento en que se ha acabado. Digamos, estos proyectos que duran tanto tiempo no empiezan de golpe y no acaban de golpe. O sea, el proceso en el que tú dices, bueno, esto se ha acabado, se acaba una parte, sigues puliendo, corrigiendo elementos, rehaciendo elementos y poco a poco es como un tren que se va parando, no se para de golpe, sino que se para lentamente. Llega un momento en que se para el tren y te apeas. Pues yo me apeé. ¿Qué hice en el momento en que me apeé? Pues no lo sé, probablemente me fui a dormir o algo, ¿no? Porque estaría cansado, no lo sé, no recuerdo. Digamos que y también la celebración no fue instantánea en ese momento, sino que también se prolonga. Eso es un estado en el cual dices, bueno, finalmente pues ahora pues voy a poder también disponer de tiempo para hacer cosas que no he estado haciendo en estos últimos tiempos mientras acababa el trabajo. Con lo cual fue una cosa relajada, toda tranquila de decir, bueno, finalmente terminamos, ¿no? Y terminamos bien. ¿Pasó por un momento en tu cabeza que fueran 5 libros? No, nunca. Siempre lo tuviste claro, siempre, que era una tetralogía. Y además creo que la hemeroteca me avala hace muchos años, ¿no? Bueno, pero esto que usted está trabajando, ¿qué es? Porque además, claro, hasta que no está completo no es fácil explicarlo o entenderlo. Pero yo siempre dije que eran 4 libros, que serían 4 libros y que ya está. Y este es el cuarto, el final, y el proyecto queda completado, cerrado. Y así será, no habrá un cuarto libro del cementerio de los libros olvidados, no, un quinto, perdón. ¿Extrañas algo del Carlos Ruiz Zafón de antes de La sombra del viento? Su juventud, la extraño tremendamente, pero me elude y sigue yéndose, con lo cual pues bueno, me resigno, ¿no? Supongo como nos pasa a todos. Aparte de eso, pues no particularmente nada. Yo supongo que
pues echo en falta pues eso, la juventud, quizás la energía que uno tiene cuando es más joven, el arrojo que tiene para tomar determinados desafíos sin pensar en las consecuencias. Como mucho esto es lo que añoro, ¿no?, de aquel pero bueno, no soy una persona muy dada a nostalgias, ¿no? Añoras a veces cosas importantes que has perdido. En este caso, si miro atrás, lo que añoro es la juventud, ¿no?, y las oportunidades que implicaba, ¿no?, el tiempo, sobre todo el tiempo que se te va acabando, y eso es algo que, si hay un gran tesoro en la vida, es el tiempo, ¿no? Es lo más importante que tenemos, porque además es muy limitado. La verdad es que 16 años después es un proyecto verdaderamente ambicioso. La gente de verdad ya lo esperaba. Me llamó mucho la atención la manera en la que lo repartieron en México, este cuarto libro, bajo un sistema de seguridad verdaderamente, no sé si tú lo sepas, o no sé si la editorial te lo... pero es como, cuidan mucho el sistema de te voy a dar una copia, no puedes hasta tal. Digo, por supuesto por el tema de la piratería, porque por el tema de se filtra, pero sí se convierte en como en un estado de alerta. Por lo menos este libro cuando nos lo entregaron aquí enfrente, fue como en una caja. Bueno, es un libro en el cual hay mucho esfuerzo invertido por mí, por supuesto por el autor y por un equipo de personas que han trabajado con cariño para que este libro llegue a las manos de los lectores en las condiciones en que tiene que llegar, y yo creo que esto forma parte pues de ese cuidado, de ese cariño, de querer hacer bien las cosas y de no sencillamente abandonar el libro ahí. Es el objeto de deseo. A la intemperie. Es un proceso largo de trabajo de muchas personas, y por lo tanto bien está, ¿no?, que hasta el último momento, hasta el momento en que llega el libro a las manos de los lectores y los lectores lo abren y deslizan sus ojos por las primeras palabras, pues que digamos ese esfuerzo y que las cosas estén bien hechas. Es importante hacer bien las cosas, ¿no? ¿Eres perfeccionista? Yo creo que es una de las cosas que las personas tenemos que hacer. El valor es lo que dejamos en el mundo, lo que dejamos detrás nuestros, nuestras acciones, lo que hacemos. Yo creo que hagamos lo que hagamos en la vida, vale la pena esforzarse e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Para mí ese es un valor muy positivo que yo valoro y que valoro mucho en las personas que lo aplican. ¿Tú tienes buena memoria? Yo diría que sí. ¿El pueblo español tiene buena memoria? Bueno, el pueblo español es variopinto. Hay a día de hoy creo que unos 45 millones de españoles, si no me equivoco, y supongo que hay de todo. Hay quien tiene muy buena memoria. Es que yo te puedo decir que el pueblo mexicano no la tiene. No la tiene. Bueno, los pueblos en general, una cosa son las personas y otra cosa son los pueblos o las masas, y son cosas muy diferentes, ¿no? Había alguien que había dicho que las personas son encantadoras y las masas son otra cosa. Pues sí, los pueblos en general, yo no sé si tienen buena o mala memoria, yo creo que tienen memorias conflictivas. Y entonces, es un tema recurrente en tu obra, ¿no? La memoria colectiva. Lo es, porque yo creo que es un tema muy importante, la identidad. Las personas somos lo que recordamos, ¿no? Y en la medida en que recordamos menos, somos menos. Y si recordamos mal, no somos lo que tendríamos que ser, o quizás es más fácil que acabemos siendo algo que no deberíamos ser. Para mí es un tema fundamental, creo, el que las personas, los pueblos y los individuos se conozcan bien a sí mismos, sepan por qué hacen las cosas, por qué no las hacen, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones. Y yo creo que quien no se conoce bien a sí mismo, quien no conoce el mundo, quien no tiene una mirada abierta a su propio pasado, a su propia memoria, difícilmente podrá tener un presente deseable y un futuro envidiable. Pero es lo que más atesoras tú, el presente, ¿no? No dices que no eres una persona nostálgica, pero tampoco te gusta hablar de planes. Bueno, o por lo menos, no sé si con tus cercanos, supongo que sí, pero con la prensa no tanto te gusta hablar de planes. Bueno, llevo suficientes años en el planeta para saber que uno hace planes, ¿no? Y luego el destino dispone. Con lo cual sí que hago planes, sí que pienso en el futuro, planifico hasta donde me parece razonable y racional, ¿no?, el hacerlo. También soy consciente de que hay muchos elementos que yo no puedo controlar. Hasta allí donde yo puedo controlar o donde yo puedo planificar lo hago, porque no tampoco me gusta
ir un poco al azar por la vida, pero creo que bueno, vivimos todos en el presente. Cuando era más joven quizás vivía más pendiente del futuro y planificaba más y pensaba, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que aunque uno planifique, aunque uno intente, evidentemente uno tiene que saber a dónde va. El quien no sabe a dónde va no llega a ningún sitio, pero luego pues la vida dispone y hay muchos factores y hay muchas cosas que uno no puede controlar y uno acaba yendo a un lado o a un otro, y con lo cual pues hay que estar también preparado para eso, y por tanto eso te recuerda, yo creo que es una cosa que se descubre con los años, que el presente es donde vivimos y no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro. Hay que intentar ir hacia el futuro que queremos y hay que protegernos a veces del pasado o aprender de él, pero vivimos en el presente y a veces eso es algo que nos olvidamos. Yo creo que en algún momento de mi vida me ha pasado cuando era más joven, que estaba siempre pensando, viviendo en el futuro, y creo que no era bueno. He aprendido esa lección y a día de hoy intento vivir más en el presente, aunque a veces la cabeza se vaya por ahí. Has dicho que sería una traición pasarlo al cine, llegar a televisión. Dices, ¿por qué? Porque está hecho para literatura y ya vendrán nuevos proyectos. Sí, más que una traición, creo que sería una incoherencia, que sería algo que es innecesario, que sería una pérdida de tiempo para mí el dedicar parte del tiempo que me queda y del esfuerzo que me queda a volver a contar una historia que ya he contado como la quería contar y que para mí ya es lo que tiene que ser. O sea, ¿no te gustaría que tal vez llegara un guionista verdaderamente talentoso y te dijera, admiro y quiero hacer el cementerio de los libros olvidados con tu asesoría? Tú lo que tienes que hacer es... Hay infinidad de personas con mucho talento, gente que yo admiro y respeto, se han interesado por estos proyectos y yo les he agradecido su atención y su interés, que era genuino y era sincero. Y el problema no es que estas personas no fueran válidas o que yo no, muy al contrario, las personas que yo más admiro y respeto en esta industria pues se han interesado por estos proyectos, pero la idea de hacerlo para mí no tiene sentido. Yo creo que estos libros ya tienen incorporada su puesta en escena, sus imágenes, su textura. Son libros que están orgullosos de ser libros, son un canto a la literatura, a la lectura, al lenguaje escrito, a los estilos. Sí. Es una reflexión sobre el arte de contar historias. Son libros sobre el mundo de los libros, sobre escritores, lectores, libreros, bibliotecarios, traductores, editores. Me parecería pues absurdo o una pérdida de tiempo monumental dedicar años de mi vida. Sí, porque los tendrías que dedicar, no podrías dejarlos a la deriva, claro. Nadie que supiera lo que estaba haciendo, y la gente que había planteado este proyecto sabían muy bien lo que estaban haciendo, ha planteado este proyecto, decir, no, usted no se preocupe que lo vamos a hacer. La propia naturaleza del material requería o invitaba, nosotros queremos hacer esto, pero queremos que lo haga usted. Pero proyectos en cine y en televisión, aparte, nuevos proyectos, ¿te interesan? ¿No cierras la posibilidad? ¿Por qué no? Yo he dedicado parte de mi vida profesional en otros momentos a estos medios, no tengo nada en contra de ellos. Cuando yo digo que no quiero adaptar estos libros, no es porque ni me parezca mal adaptar libros al cine o a la televisión, o porque yo tenga nada en contra de estos medios. Da la casualidad de que para mí estos libros pues ya son lo que tienen que ser, y por lo tanto pues no le veo el sentido, del mismo modo que no le veo el sentido a que grandes series de televisión pues se tuvieran que transformar en un libro. Me parecería una tontería, ¿no? ¿Y por qué no transforma usted Los Sopranos en una novela? Digo, pues ¿para qué? Claro. Es que ya está hecho como tiene que estar hecho. Qué tontería, ¿no? Entonces para mí pues pero no te cierras a proyectos. ¿A ti te gustaría hacer alguna serie? ¿Te gusta? ¿Vives series de televisión? No me cierro en absoluto a ningún proyecto, para nada. No tengo nada en contra de estos medios, y muy a menudo, de hecho, la mayoría de personas que yo conozco y de mi entorno personal se mueven en estos mundos. Por lo tanto, para mí me resultan casi más inmediatos o más cercanos muchas veces que la propia industria de la literatura. Pero bueno, no lo sé, no he decidido lo que voy a hacer ahora. Acabo de terminar este libro, estoy pensando en diferentes proyectos que en algún momento pueda, pero si algún día me decidiera hacer algo en estos medios, el interés sería generar un material nuevo, original, concebido para estos medios.
volver a hacer algo que ya he hecho antes, solo para hacerlo más popular o para rentabilizarlo, me parecería... Perdón, pero es como imposible hacerlos más populares. No, es que me parecería una pérdida de tiempo, y me parecería, cuando decía lo de traición, que suena muy melodramático, no, a ver, no pasa nada, si lo hiciera tampoco pasaría nada. Digo, pues ¿qué más da? No, pues este señor ahora decidió hacer una serie de televisión de esos libros. Pues muy bien, no pasa nada, pero creo que yo soy muy consciente de que el tiempo que tenemos para hacer cosas en la vida es limitado, y yo quiero dedicar el tiempo que me queda a hacer cosas que valgan la pena para mí, y por lo tanto lo que ya he hecho antes no lo quiero hacer dos veces. Decías que La sombra del viento había una respuesta similar en el público, pero en otra, por ejemplo en el juego del ángel, era una respuesta distinta. Tenías como muchas visiones. ¿Qué esperas del laberinto de los espíritus? ¿Esperas como qué tipo de reacción? ¿Qué cara? Bueno, no lo sé, a ver, siempre no puedes anticipar cuál va a ser la reacción. Yo creo que cuando trabajas en algo, en algún material, con los años, pues te puedes imaginar cuáles van a ser a veces las reacciones. En el caso de La sombra del viento, yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Tenía una esperanza de que reaccionaran de determinado modo, pero tampoco lo puedes saber. En el caso del juego del ángel sí que sabía, por la propia naturaleza de la historia, de su construcción, que habrían determinados lectores que reaccionarían de un modo y que otros de otro, y que sería un libro que polarizaría a los lectores. Esto era obvio y lo sabía desde el primer momento, y formaba parte del juego, ¿no? del libro, así. En el caso del laberinto de los espíritus, pues no lo sé. Yo creo que para muchos lectores, los lectores que ya se han familiarizado con la serie y que la han seguido, pues para ellos será el momento de la recompensa, será el momento en que toda la tensión acumulada, la tensión narrativa, todo el interés en los personajes, en este mundo, finalmente se ve recompensado, porque llegamos al fondo y porque no solo se resuelve todo y, digamos, obtenemos la recompensa a todo este tiempo, a todo este mundo, este viaje en el que nos hemos adentrado, sino que además descubrirán pues muchas cosas nuevas que no podían sospechar, y nuevos personajes y nuevas aventuras, y un giro totalmente nuevo a todo el laberinto de historias de los 4 libros, con lo cual yo creo que los lectores lo van a disfrutar mucho, y creo que del mismo modo que para mí ha sido el libro que más esfuerzo me ha costado escribir, el de más esfuerzo, es justo lo que te iba a preguntar, y que cerrarlo todo tenía la propia dificultad del libro en sí, más la dificultad adicional de que es la piedra de encaje que cierra el mecanismo de relojería. O sea, no y era podías complejo. dejar un cabo. Y había muchos cabos, y había muchas líneas, y había muchos elementos. Era una labor complicada. Y quizás por eso, ¿no? Porque finalmente toda esa complejidad, todo ese trabajo, toda esa tensión queda resuelta. Para mí es el libro que me ha producido más satisfacción cuando lo he terminado, y creo que para los lectores también será el caso, porque finalmente ellos se adentraron en un viaje con personajes, con enigmas, con misterios, con un universo complejo y rico, y finalmente este es el momento de la culminación, de la recompensa, del gran final, y yo confío que lo disfruten y que algún día se animen quizás a revisitarlo, porque la idea de estos 4 libros es un poco el crear este laberinto de historias que se puede experimentar de muchos modos y en muchas direcciones, y quién sabe si dentro de un tiempo pues este viaje que uno ha tomado en esta dirección pues lo puede volver a tomar en otra dirección, y descubrirá muchas cosas nuevas, y descubrirá nuevos niveles, y descubrirá nuevas perspectivas en los personajes y en las historias. Hay diferentes estilos, ese es tu estilo en realidad, la mezcla, el tratar varias formas de escritura. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta en realidad? Que dijiste, en realidad quiero seguir escribiendo en este estilo, pero tengo que cambiar porque es mi manera de contar la historia. No tengo un estilo preferido. Para mí lo que me interesa lo que es el oficio, lo que es la confección, lo que es la factura, el trabajo con el lenguaje, y me interesan todos los estilos, me interesan los elementos, los recursos, las técnicas, y lo que me interesa es pues poder dominarlos, poder trabajarlos. Y si elijo un registro otro, un estilo otro, es en función de qué historia me he planteado contar. Y yo intento encontrar el modo más eficiente y efectivo de contar una historia específica. Todo lo demás está en función de ello. Entonces hay historias, hay elementos, hay escenas, hay momentos que requieren de determinados registros, de mezclas, de un énfasis en una cosa, en la otra. Y yo un poco me planteo
no hay uno que sea el dominante o uno del que no me pueda librar. Normalmente, evidentemente, pues hay temas o hay cosas que me interesan a mí personalmente y que me gusta compartirlas con el lector. Pero está en función el hecho en estos libros, porque los 4 libros del Cementerio de los Libros Olvidados aspiran a ser pues un homenaje a la literatura, a la tradición literaria, a todos los géneros, pues aunan todos los géneros y encontramos en ellos pues todo, novela de misterio, la tragedia, la comedia, la sátira, el policíaco, la novela de terror, todo ello combinado porque forma parte de la idea de intentar crear no porque ese sea necesariamente, pues si un proyecto requiere de ese registro, intentaré ver si es posible hacer eso, si es posible aunar todos esos géneros, que no se anulen unos con otros y que funcionen todos a la vez, que no es fácil, pero eso es una cosa que he intentado hacer con estos libros. Si en un momento me planteo una historia que tenga otro registro, yo creo que cuando yo me planteo una historia, lo primero que intento entender es cuál es la naturaleza, cuál es la esencia de esa historia, cuál es el espíritu. Cuando entiendes cuál es esa esencia, todo lo demás, toda la construcción técnica que va alrededor está en función de intentar hacer el máximo de justicia a esa esencia, a ese espíritu, a esa naturaleza que tiene la historia, que tiene un personaje. Todo lo demás es digamos la ingeniería, ¿no? Y la ingeniería tiene que estar en función del objetivo, de lo que uno quiere construir. Platícanos un poco de la portada. ¿Por qué elegirla? Bueno, esta es una imagen muy bonita de un gran fotógrafo, Gabriel Casas. En los 3 libros anteriores utilizamos imágenes de uno de los grandes fotógrafos del siglo XX y un fotógrafo emblemático de la Barcelona del siglo XX, que era Francesc Català Roca. Curiosamente, buscando nuevas imágenes en el catálogo de Francesc Català Roca, encontramos una imagen muy similar a esta, pero que tenía una perspectiva diferente y prácticamente yo creo que estaba tomada en la misma librería, pero en otro momento en el tiempo, quizás 20 años después. Y en esa imagen se ve un niño que se acerca al escaparate de una librería y está contemplando los libros que hay al otro lado del cristal. Ese es un plano medio, un plano más o menos a la altura de la cabeza del niño, que no tiene una composición dramática, cosa rara en Francesc Català Roca, porque normalmente él era un maestro en la composición, en las perspectivas, en los ángulos. En ese caso es una foto muy casi documental para ser de Català Roca. Comentando sobre el tema se ve la idea, no, sí hay la foto del niño en la librería, y digo, sí, la conozco, y digo, pero no tiene el ángulo, no tiene el juego de luz que tenían otras de las. Y dice, no, pero esta, y luego lo que vimos es que no era de Català Roca, y digo, pero es casi la misma librería, pero es en otro momento. Y este fotógrafo es Gabriel Casas, gran fotógrafo, no tan conocido como Català Roca, y cuando vimos esta imagen, ¿no? Que es una imagen picada, que tiene estas perspectivas, que tiene este juego, que tiene la tensión que genera. A veces las buenas portadas, las buenas imágenes de portada son siempre imágenes narrativas. Es entrañable, ¿no? La mirada del niño. Y sintetiza muchos elementos de la serie de los libros, momentos de la novela en el cual hay este niño que se enfrenta a la magia de los libros, a la promesa, ¿no? de universos entre las páginas de todos estos libros, y está aquí parado, fascinado, hipnotizado por la promesa de aventura, de belleza, de ideas y de imaginación que se esconde al otro lado de este cristal en todos estos libros. Y al ver esta imagen, pues decimos, esta es la imagen, porque este es el espíritu del libro, este es el espíritu de la serie, y de hecho hay momentos en la novela que prácticamente parece que hayamos producido la imagen en función de escenas de la novela, pero no es así, existía, y eso es una imagen que tiene muchas décadas, pero que yo creo que va perfectamente, y una vez la vimos dijimos, esta es la portada, y se acabó la búsqueda. Un par de libros que te hagan tener esa mirada. Hay muchísimos libros. Si tuviera que recomendar libros, ¿no? Ya que estábamos hablando de la Barcelona de estos años sombrios, hay un libro que yo siempre recomiendo, que es uno de los grandes clásicos de la literatura española y barcelonesa del siglo XX, que es Nada, de Carmen Laforet. Es un libro que yo creo que captura como pocos lo que es la esencia de la ciudad en aquel momento, en aquel periodo, los años 40, y que siempre recomiendo. Es una novela fantástica. Y luego pues podría recomendar muchas cosas, por recomendar algo totalmente diferente, ¿no? Que no tenga nada que ver y que nos vamos al otro extremo. Hablando del gran maestro Stephen King, recientemente él ha publicado una trilogía de novelas que juegan con el género detectivesco, con la novela negra, un género con el cual él no había
digamos, bailado mucho, había pasado rozando, pero decidió entrar y realmente es la primera novela se llama Mr. Mercedes, y es un ciclo de 3 novelas. Yo recomiendo que los lectores que quizás no han leído a Stephen King, pensando que Stephen King escribe narrativa de terror o sobrenatural y esto les frenaba, que le den una oportunidad. Estos son novelas que no tienen elementos de terror ni sobrenaturales, son novelas de intriga, son novelas que juegan con la estructura policíaca, pero que sobre todo, como todas las novelas de Stephen King, son novelas de grandes personajes y de una narrativa exquisita y muy bien construida, y en este caso con toda la experiencia ya del maestro Stephen King, digamos, en una fase madura ya de su carrera, ¿no? Es un hombre que si ya sabía mucho cuando empezó, ahora sabe todavía más. Y la recomiendo encarecidamente que empiecen por Mr. Mercedes, y si les gusta, que se adentren. Hay 3 novelas, es un ciclo muy interesante y recomendaría, y además es algo que es totalmente opuesto y diferente en registro, en tono, en espíritu, al Nada de Carmen Laforet. Hablando de terror, y ya para terminar, no puedo dejarte ir, sin duda. Vives en Estados Unidos, y bueno, pues está en transformación, sale a la luz una América que nadie había querido ver, que estaba ahí, pero vaya, todos le daban la espalda. Estaba, digamos, en la marginalidad, absolutamente. Estaba oculta, ¿no? Estaba en el armario, y aunque todo el mundo era consciente de que existía, quizás pues sentía que iba a estar siempre en la marginalidad, ¿no? Vivimos tiempos extraños, no solo en los Estados Unidos, sino en todas partes. Vivimos tiempos en que gran parte de la población, a consecuencia, creo, sobre todo de los efectos de la globalización y de la crisis financiera, está encolerizada, está enfadada, se siente estafada, siente que sus vidas han sido robadas y quieren devolver la bofetada, quieren un cambio, Y el problema es que cuando las personas estamos enfadadas, cuando las personas estamos bajo el efecto de la rabia, del resentimiento, no tomamos buenas decisiones, aunque tengamos razones para estar enfadados. Claro. Yo no cuestiono eso. Realmente hay razones muy legítimas para que gran parte de la población en el mundo hoy día pues se sienta traicionada, se sienta dejada atrás, se sienta estafada. El problema es que, lamentablemente, con la cabeza caliente no se toman buenas decisiones, y estamos viendo, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos lugares, cómo pues aparecen resultados sorprendentes, resultados que hasta hace poco... ¿Te preocupa Trump? Me preocupa no solo la figura de él, que es un poco un enigma, porque realmente es como si se hubiera roto la baraja de las reglas del juego, como si de pronto nadie sabe muy bien. Lo que se abre sobre todo ahora es un periodo de tremenda incertidumbre. Él como figura es una figura muy extraña, es un personaje que venía del mundo de los negocios, turbio, luego se transforma en una estrella de la televisión, luego decide que se presenta a presidente de la nación, todo el mundo se lo toma como un chiste, y luego resulta que no era un chiste, que gana la elección pero no gana el voto popular, que se expresa de un modo que no tiene precedentes en el cargo, en la carrera a la presidencia, que dice cosas que uno no sabe muy bien si las dice en serio o las dice por aquello, ¿no?, que llaman los americanos shock value, o que insulta a pueblos enteros, a religiones enteras, que dice cosas que si una persona las dice en un bar o en un café tomando unas copas con sus amigos, pues ya se sabe, la gente dice cualquier cosa, pero que las diga una persona que aspira a la presidencia de la primera potencia mundial, pues inquieta, porque dices, ¿realmente piensa eso? ¿O lo dice por decirlo? Es que no lo sabemos. Y realmente me preocupa eso, y me preocupa también los fenómenos similares que estamos viendo en numerosos países. Y yo creo que no es algo que se limite a los Estados Unidos, ni muchísimo menos. Forma parte de una marea. Hay quien le llama populista, hay quien se ofende si se le llama populista porque dice no, esto no es el populismo, no, lo que sea, pero hay algo que está sucediendo y que es una traslación de esta rabia, de este resentimiento, de esta sensación de insatisfacción, de traición que tiene gran parte de la población, y que está cambiando el mapa político del mundo. ¿En qué dirección?
hemos visto suceder esto antes, en otros periodos de la historia, sucedía en los años 30, y todos recordamos cómo acabó. Sí. ¿Es otro momento histórico? Quizás las circunstancias son históricas, no lo sé, espero que no, pero creo que motivos de inquietud y motivos de preocupación los hay, yo los tengo, los comparto y sería un poco honesto negarlos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que observe lo que está sucediendo en el mundo pues tiene motivos para sentirse inquieto, y sobre todo porque se abre una era de gran incertidumbre y a veces lo peor es el no saber, el no saber hacia dónde van las cosas. Pues ahí está Carlos Ruiz Zafón, totalmente satisfecho por este cuarto libro, por cerrar 16 años de trabajo, de pensar, de historias, de un estilo que ha cautivado a millones y millones y millones de personas, y es verdaderamente lo que queríamos hacer con esta plática era justamente tratar de rascar ahí en asuntos que cuando lo vendimos en redes esta plática nos dijeron, es que queremos saber cuáles son sus miedos, cuéntanos lo de los dragones, ya conoció a Stephen King, no lo ha conocido, tal. Estoy en ello. Está en ello. Es el que me falta. y mucha gente, sin duda, inmediatamente, cuando estábamos en la mañana, en el programa de la mañana, diciendo, más adelante hablaremos con Carlos Ruiz Zafón, pásenos por favor el podcast, tal. La verdad es que tienes lectores fieles, tienes lectores que te quieren y bien ganados, querido Carlos Ruiz Zafón. Te agradecemos sinceramente esta plática. Pues muchísimas gracias a todos. Y muchas felicidades por este cuarto trabajo, que bueno, nos lo acabas de decir, te sientes muy satisfecho y en el cual cierras una parte de tu vida muy importante. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los lectores. Un placer, Carlos. Gracias.